Ok, hermanos, entonces nos quedan 3 sesiones, estas dos y la última, y vamos a estar viendo lo que fue las presentaciones después de la resurrección. Una parte muy bonita que creo que poco hemos insistido a veces en las escuelas, en las iglesias, de tratar. Y que nos reafirman nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y en lo que Él hizo por nosotros. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cuando pasó el día de reposo, la otra versión, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. El mismo día de la muerte de Jesús, ellos compraron los elementos y para ir el día primero de la semana a hacer el embalsamamiento, según la tradición hebrea, sabiendo que el Señor les había dicho que iba a resucitar, pero no lo habían entendido todavía. La tumba vacía. Mateo 28 del 1 al 10. Vamos a empezar por allí. Jesús fue resucitado en algún momento entre la puesta del sol del sábado y el amanecer del domingo. Eso era ya, en calendario judío, era el tercer día, ¿verdad? La mañana del domingo fue la primera oportunidad que las mujeres tenían para terminar correctamente el cuidado del cuerpo de Jesús. Ellos alcanzaron a poner a Cristo allí. Interesante lo que vimos de que en verdad en el mapa ese, en el cuadro, en verdad la tumba estaba cerca y tomaron el cuerpo de Jesús, lo llevaron allá, lo envolvieron en unas sábanas blancas, pero alcanzaron a hacer una primera cobertura. Lo dejaron allí porque ya no había tiempo, tenían que estar en sus casas a las 6 y no podían andar caminando porque también eran penadas y caminaban más de cierta cantidad de metros o kilómetros. Entonces, pero compraron sí las especies, tenían todo listo y venían el lunes a tratar de nuevo el cuerpo de Jesús para que, como es costumbre, eso duraba varios días, ¿verdad? En 21 de Juan nos dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, y siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Vamos a ver cómo lo dice ahí en Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Estas mujeres, ¿quiénes eran? Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ellos fueron los que les contaron después, porque ellas fueron las que fueron. Qué cosa tan interesante que en todo ese tipo de cosas bien riesgosas o un poco más fuertes, no está el sexo fuerte, ¿no? Está el sexo débil. María no tuvo miedo y estuvo ahí al lado de Jesús hasta la muerte. Pedro no pudo. Juan estaba allí y ya vimos por qué, que el Señor le encomendó entonces que recibiera a María y tuviera cuidado de ella. A medida que las mujeres se acercaron a la tumba, un terremoto asociado a un ángel sacudió la tierra. El terremoto punteó la creación y testificó que Jesucristo realmente fue el creador, Dios que él decía, el creador Dios que él decía ser. Dice que hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Recuerdan que hubo también otro terremoto en el momento en que Cristo murió, ¿verdad? Esos tiempos es bonito entenderlos y meditarlos porque todo tuvo un cumplimiento profético para confirmarnos de que lo que se estaba haciendo allí era la Pascua aquella prometida. El ángel quitó la piedra no para que Jesús saliera, sino para que las mujeres
y otros entraran a ver que Jesús ya vivía nuevamente. ¿Por qué es importante esto? Porque ya de en adelante Jesús tiene cuerpo glorificado y él atraviesa paredes, como lo vamos a ver más tarde, ¿no? Atraviesa paredes, pasa por ahí, dice que él no necesitaba que le abrieran la tumba, era para que la gente entrara a verla, que estaba vacía. Su aspecto, dice, de este ángel era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. También los guardas que había mandado, vamos a ver, que pidieron los fariseos a Pilatos para que le mandara, para que vigilaran, pero eso fue no en ese mismo momento, sino ya el lunes fue que ellos se acordaron y pasaron allá donde Pilatos a decirle, mire, nos acordamos que él dijo que lo iba a resucitar el tercer día, no vaya a ser que vengan y se lleven su cuerpo, me estoy adelantando, ¿no? Se lleven su cuerpo y entonces digan que mira que sí resucitó porque no está. El ángel paralizó a los guardias romanos con miedo, lo cual es una respuesta a la debilidad de una persona en la presencia de un ángel. Recuerde que los ángeles son seres más poderosos que nosotros. Por eso es que usted no debe enfrentarse con ningún ángel, ni bueno ni malo. Cada evangelista dio detalles de los diferentes eventos, pero en ninguna parte se hallan contradicciones entre los evangelistas. Dice en el 4 que cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Fue una de las partes del pensamiento de ellas. Ellas iban, pero ajá, ¿cómo vamos a hacer? Pero bueno, ellas por eso no se pararon y dijeron, no, ahora no voy porque si esto, como empezamos nosotros a veces, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si no llega a tiempo? ¿Y si no alcanza? No. Ellas fueron y allá veremos. Y el Señor les respondió, pues ya les habría abierto la puerta. El Señor va a abrir las puertas que nosotros necesitamos, así que podemos ir en fe adelante. Con la confusión de la mujer al ver la piedra removida es una indicación de que no esperaban encontrar a Jesús vivo. Aconteció que estando ellas perplejas, o sea, sorprendidas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. En Hechos 10:11 nos lo cuenta así. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Está hablando de una aparición muy parecida a la del Cristo, a la de los ángeles, a las mujeres, ¿verdad? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Curiosamente, los ángeles totalmente ignoraban a los guardias y solo hablaron con las mujeres, quienes se deberían haber dado cuenta de la importancia de estos acontecimientos. Allí entonces hay una infografía donde se muestra con las dos versiones. En unas ellos vieron como que estaba... Ok, listo. Ok, entonces, de angelicales son vistos aquí sentados sobre la banca para ilustrar el relato de Juan 20:11. Y estos mismos dos ángeles son también dibujados de pie, a como son vistos por la mujer en Lucas 24:4. Verdaderamente es insignificante pues el hecho de que algunos lo vieron y yo me imagino que con ese susto la gente ni se acordaba, ellos se estaban acordando de que no estaba ahí y que les hablaron esos seres angelicales, ¿no? Brillando. Y entonces por eso hay una diferencia ahí en que si estaba sentado o estaba parado, pero para efectos prácticos es igual. Perdón. Ok. Estos ángeles reprendieron a las mujeres por buscar a Jesús en la tumba, ya que él había
tan claramente enseñado que iba a resucitar al tercer día. Como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Las mujeres bajaron el rostro, ¿verdad? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando estamos empeñados en algo, hermanos, no vemos, aunque la respuesta esté allí. Y por eso tenemos que entender a veces cuando hay personas que no entienden lo que nosotros le estamos queriendo decir, porque a nosotros también nos ha pasado, ¿verdad? Que estamos viendo, pero no vemos. El susto que ellas tenían y todo hizo que ellos vieran una cosa y a veces hasta las exageramos, ¿verdad? Pero los ángeles les explicaron, ¿verdad? Entonces dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, para que se confirmen ustedes mismas. Entonces vengan acá y vean. Los ángeles invitaron a las mujeres a entrar en la tumba para comprobar que el mensaje de Jesús sobre su resurrección era realidad, o sea que se había llevado a cabo la resurrección, sin la cual, hermanos, la muerte de Cristo no hubiera tenido ningún valor. Un ángel dirigió a las mujeres a examinar las evidencias en la tumba. Dice que cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Ellas mismas habían estado allí. En el 28:7 nos dice también, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. O sea, están informadas, ¿verdad? Jesús había arreglado el encuentro en Galilea antes de su muerte. Eso lo dice ahí en Mateo 26:32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Veo la figura, veo ahí la imagen, ellos ahí hablando. Ah, con razón, ¿te acuerdas que que nos dijo aquel día tal cosa? Bueno, así. Eso se hizo en una reunión de hermanos juntos, ¿verdad? Pero si cada uno hubiera agarrado por su lado, por eso es que es importante reunirse, ¿verdad? Y seguimos descubriendo cosas del Señor al reunirnos, al estar juntos. La fuerte orden de id y decid hace un categórico contraste entre el asombro de la resurrección con las responsabilidades por la resurrección. Tenían que ir y decir las buenas nuevas de la resurrección. Tenían que ir a contarle a la gente. Y nosotros podemos contarle a la gente lo mismo. Cristo, por eso que decimos Cristo vive, porque Él resucitó. Todos los líderes de las religiones que se han creado en el mundo desde la antigüedad, la mayoría de ellos se conoce dónde está su tumba, y la tumba tiene sus huesos. A otros desaparecieron, en el sentido de que no las consiguen, no porque fueran, de hecho, con capacidad divina, ¿no? En cambio, la de Jesús está vacía, demostrando de que Él resucitó. Era una tumba nueva, cavada en la montaña, en la roca. Era inclusive una tumba de gente de dinero que la había preparado, ¿cómo se llama el hermano? José. ¿De dónde era? De Arimatea. Muy bien. El hecho de que el ángel singularizó a Pedro demuestra que todavía era parte del grupo, a pesar de que fracasó al negar al Señor. Eso qué punto tan bonito, ¿verdad? Pedro había negado al Señor, no había estado en la crucifixión, pero sí se reunió con ellos después. Y ahora viene a la tumba. El Señor le perdonó, el Señor no le tomó en cuenta el haberlo negado no una, dos, tres veces. He aquí os lo he dicho, dijo el ángel. El ángel cumplió su tarea de transmitir el mensaje. Bueno, ya están informados, ¿no?
Las mujeres planeaban compartir este mensaje solamente a los discípulos porque eran tan extraordinarios e increíbles. Sí, ellas todavía no entendían, entonces no le iban a decir a los vecinos, fueron nada más a decirle a los discípulos y quizás ellas mismas también para entender qué fue lo que pasó. El relato de Mateo se centra en la alegría que resultó de la comprensión de que Jesús estaba vivo y solo menciona brevemente los temores que experimentaron. Juan y Lucas registraron que las mujeres y los discípulos tomaron tiempo para llegar a gozarse, o sea, para entender. Decimos nosotros allá, les cayó la locha, o sea, cayó la moneda, ¿no? Cuando estaban en las máquinas esas de monedas, uno metía y a veces se quedaba o se queda todavía, ¿no? Entonces tú le das y le das un botoncito que tienen y cuando suena que cae, bueno, allí, ya. Cuando entendemos, entonces nos cae la locha. La locha era una moneda venezolana que era el octavo de un bolívar. Eso es, bueno, no vale la pena hacer la conversión porque el bolívar no vale nada ahorita. Ok. Um, Entonces ella dice, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, pasaron otras cosas, ¿verdad? María Magdalena le contó todo lo que vio a los apóstoles, en este caso a Pedro, pero no contó lo que el ángel le dijo. Estaban tan emocionados que le faltaron un pequeño detalle. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a Juan, aquel el que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. No había entendido, ¿verdad? Entonces ellos se acordaron, ahora sí, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Bueno, llegaron estas muchachas, están muy afectadas, pero de todas maneras vamos a ir a ver si es verdad. Las mujeres transmitieron el mensaje a los discípulos, quienes no les creyeron. Pedro y Juan corrieron a ver la evidencia y Juan llegó primero. ¿Por qué sería? Porque Juan era más joven, ¿no? Llegó primero el Juan. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero. Y bajándose a mirar, o sea, estaba la puerta abierta, vieron más o menos la forma del sepulcro, ¿no? De los que hacían en esa época así. Y entonces él se bajó, entró así, se bajó para mirar y vio los lienzos puestos allí, los lienzos que habían usado para poner sobre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero no entró. Tuvo ese signo de, no sé si fue miedo o respeto, y esperó a Pedro, ¿verdad? Luego llegó Simón Pedro, que no se frenaba con nada, tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. En Lucas 24:12 lo cuenta así, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Parece que Pedro sí, al verlo, como que sí empezó a entender, ¿verdad? Salieron Pedro, perdón, la palabra vio o blepo significa ver o darse cuenta de algo. Cuando miró dentro del sepulcro y procesó la evidencia que vio, entonces empezó a entender, ¿no? Y la otra palabra que usan allí como vio es teoreo, que significa que vio o se quedó mirando. Pedro estaba perplejo por todo lo que veía. Juan y Pedro vieron las mismas cosas, pero sus reacciones a la evidencia eran diferentes. Dice que el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, o sea, estaba aparte, ¿no? Sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Juan esperó que entró Pedro y después entonces él entró y creyó que en verdad eso había ocurrido. Cuando Juan procesó la información que él vio
y lo conectó a las enseñanzas del Señor, entendió y creyó. Vio y creyó en este caso, ¿no? El comentario de Juan señala que los otros discípulos no recordaban las enseñanzas de Jesús sobre la resurrección y por lo tanto no entendían y no podían creer en ella todavía. No se puede creer lo que no se entiende, ¿verdad? Dice, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Vamos a ver entonces ahora en Juan 20, del 11 al 18, la revelación de Jesús a María. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Otro detalle, ¿verdad? Que está aportando María aquí. Donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vamos a leer lo siguiente. Los dos ángeles fueron sorprendidos por su llanto, lo cual motivó su pregunta. Su respuesta reveló que ella no entendía la resurrección todavía. Ahora en el 14:15 dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Pero había entonces una diferencia, ¿no? Había algo que lo hacía diferente. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, el que cuidaba esa zona, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí en ese momento sí identificó la voz de Jesús. Y ella se voltea y se sorprende de decir, maestro. María confundió a Jesús con el hortelano y le preguntó dónde había puesto el cuerpo. La manera en que Jesús dijo su nombre le ayudó a reconocerle. Habían estado también, no sé si María estuvo los 3 años completos, pero no les podría decir ahorita. Pero sí estuvo mucho tiempo con ellos. Las mujeres servían a los apóstoles. ¿Cómo? ¿Me pasé? Ok. La manera en que Jesús dijo su nombre le ayudó. Le ayudó. Su nombre es la palabra. Ayudó a reconocerle. Jesús amorosamente le consoló con una promesa teológica. Ella soltó a Jesús y obedeciendo sus 3 órdenes claras. Suéltame, ve a mis hermanos y diles. María se fue inmediatamente y anunció la resurrección a los discípulos. Ya no solamente habían visto la tumba vacía ni vieron los lienzos, sino que ahora ella ya había visto a Jesús. Fíjese que no fue a Pedro que se le apareció, ni fue a Juan, fue a María Magdalena, aquella que estuvo endemoniada. Y nosotros a veces despreciamos a la gente, ¿verdad? Esta mujer fue endemoniada y llevó una vida terrible, pero después que conoció al Señor Jesús, el Señor le hizo una nueva criatura. Y fue la primera persona que vio a Jesús vivo. ¿Se acuerda quién fue la primera persona que evangelizó? Que predicó a Jesucristo. La samaritana, ¿verdad? Otra mujer de no buena reputación. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, no solamente lo vio, sino que Él le habló. Mateo 28:11 nos dice como que mientras ella iba, he aquí uno de los guardias, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Ellos estaban allí
aparentemente dormidos, de repente sienten el terremoto, se abre la puerta. No estoy seguro si ellos vieron de verdad a Jesús salir o no. Jesús no necesitaba salir así físicamente. Pero lo que sí vieron es que llegaron Pedro, llegaron el otro. Seguramente ellos también entraron a ver como autoridad y responsables de que el cuerpo estuviera ahí. Estarían preocupados, asustados y salieron corriendo a avisarles a sus jefes, ¿verdad? Conscientes de la importancia del informe de los guardias, los líderes religiosos trataron de ocultar la verdad. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Los sobornaron para que guardasen silencio y no contaran las cosas como habían ocurrido, sino con una versión que, aunque significaba un posible castigo para ellos, los fariseos les aseguraron de que no les iba a pasar nada. No estoy seguro que haya pasado así, ¿verdad? La mentira que se inventaron aún es creída hoy por algunos que se niegan a aceptar el testimonio de la palabra de Dios. En el 13 dice que decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y aquí está en la narración en Mateo 27, del 62 al 66, lo de, lo de que él le están explicando a Pilato de que este sedicioso que acabamos de matar dijo que se iba a resucitar, entonces vamos a poner una guardia y tener cuidado porque si no, todos se van a decir que se lo van a llevar y aunque está muerto van a decir que fue que resucitó. Curiosamente, los líderes religiosos habían colocado guardias en la tumba para evitar precisamente lo que sucedió y que ya leímos. Los soldados tomaron el dinero a pesar de que la mentira no tenía sentido. ¿Cómo era posible decir lo que pasó si estaban dormidos? Bueno, yo creo que el terremoto los despertó, ¿verdad? Ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Sostenido, por supuesto, por los fariseos, ¿verdad? El forastero camino de Maús. Les invito a leer este manual. Nosotros, este libro, creo que les vamos a dejarlo para que ustedes lo lean. Es una hermosa narración de un hermano que se llama John Cross, que estuvo con el hermano Brett allá con los Yanomami en la selva. Y él se dedicó a escribir. Y aquí trató con este libro de explicar qué cosa le dijo Jesús cuando él le dijo que empezando desde Génesis por allá, le iba contando que por qué era necesario que viniera el Mesías, que muriera y que resucitara. O sea, hubiéramos querido tener un microfonito de eso y por habérselo puesto por allá a Jesús, ¿no? Para poder tener la transcripción. Pero la realidad de eso también está escrita en su palabra, ¿no? Y la presencia de Dios, pues, cubre esa deficiencia. Pero el libro lo van a tener allí para que lo lean por capítulos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ya va, voy a subir arriba desde el 13. He aquí dos de ellos, el mismo día, dos de los discípulos, ¿no? Iban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, lo de la muerte de Jesús, ¿verdad? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahí sí hubo una intervención divina para que no se dieran cuenta que era Él. Y tenía un propósito. En el trayecto de 11 kilómetros y medio, que son aproximadamente esa cantidad de estadios, 60 estadios, esa distancia de Jerusalén, dos discípulos trataron de comprender los acontecimientos del fin de semana. Estaban recapitulando, quizás haciéndose preguntas. ¿Y tú qué viste? Ajá, no, yo estaba en tal parte. ¿Y tú? Estaban tratando de ver. Jesús se unió a ellos, pero les impidió al reconocerlo. Así ellos no serían distraídos ni olvidarían sus palabras.
¿Ok? Entonces estamos yendo de Jerusalén a Emaús. Ahí aparece como que es una línea recta. Pero seguramente hay montañas también y todo, ¿verdad? La pregunta del Señor sorprendió a estos discípulos. No podían entender cómo podía haber estado cerca de Jerusalén esos últimos días y no saber nada acerca de la crucifixión de Cristo. ¿A qué se refería? Se refería a esto que vamos a leer. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Llega el Señor y los consigue, los ve tristes y le dice, ¿qué es eso que ustedes están hablando? Cuénteme. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Era, repito, público, comunicacional, nadie pudo estar no enterado de eso porque fue cantidades de gente. Tanto cuando recibieron, acuérdense que hacía una semana había sido recibido Jesús en el Domingo de Ramos, el primer día de aquella semana, como un rey. Y después, entonces lo apresan y mandan a todo este gentío. Estas multitudes fueron siguiendo todos los juicios que estuvimos viendo, iban arriba abajo, se veía una conmoción, todo el mundo sabía que había pasado algo con este Jesús y que además de eso, que lo mataron también. Algunos que habían creído en él se entristecieron mucho, otros estaban, ¿qué pasó? Y los fariseos estaban contentos porque pensaron que habían ganado. Es más, Satanás también pensó que había ganado, pero el Señor dice que absorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Eso lo hizo Jesucristo. Su explicación de las cosas reveló que entendían algunos puntos, varios puntos teológicos, pero carecían de la profundidad en las enseñanzas de Cristo. Lo van a entender cuando lean, ¿verdad? Sin embargo, ellos le narraron esto, vamos a leerlo. ¿Eres tú entonces cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y no tenían noticias nuevas, ¿verdad? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Contaron completo, o sea, las mujeres habían hecho su papel, ¿verdad? Le habían contado a estos eran discípulos, no eran de los 12, pero eran parte de los discípulos. Entonces ellos se fueron, iban ahí caminando, iban para Emaús. Ellos, el Señor los reprendió. Vamos a ver. Entonces Él les dijo, upa, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo habían leído, Él se los había explicado y ellos no lo habían entendido. Tomando Jesús a los 12, esto es más tarde, les dijo, he aquí que subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas. Eso fue antes, perdón. eh, Se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado, escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesús les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Su comprensión selectiva, o sea que comprendían algunas cosas, causó una falta de reconocimiento acerca de los hechos que tenían que llevarse a cabo antes de que el Mesías pudiera ser glorificado. En 1 Corintios 15, 3, 4 nos dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ya este es Pablo, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La base de nuestra fe siempre, ¿verdad? La palabra declaraba, que es diermeneo, significa
clarificar algo para hacerlo comprensible. Estaba declarándoles la verdad, estaba declarándoles la necesidad de que viniera el Cristo y cómo ellos lo habían tenido ahí todo el tiempo escrito, solo que no habían atado las profecías en la manera correcta. La enseñanza de Jesús les clarificó la totalidad de las Escrituras y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. La enseñanza de Jesús se centró en el testimonio de la Escritura acerca de sí mismo, no en sus declaraciones, sino en lo que ya estaba escrito, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Ya lo leímos. Jesús le había mencionado los 4 tipos de profecías mesiánicas, comenzando desde Moisés, siguiendo, escuchen bien, no, Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde están las otras dos? Las profecías de la era mesiánica, las cuales se centraron en los tiempos y condiciones que el Mesías traería en su venida. Y también lo que llamamos las profecías indirectas, aquellas que se relacionaron con la simiente de Abraham, con el linaje de David, y se acuerdan de aquella genealogía que vimos, todos estos personajes de los cuales descendió Jesús. Las profecías del sufrimiento, que eran aquellas que trataban y que se centraron en el acontecimiento de la primera venida del Mesías, y las profecías del reino, las cuales se centraron en la venida del Mesías para gobernar en su segundo advenimiento. Así que, repito, hubiéramos querido tener allí una grabadora para escuchar, pero todo eso está en la palabra. Como les parecía que Jesús no había llegado a su destino, los hombres le pidieron con hospitalidad que se quedara con ellos aquella noche. Vamos a leerlo. Llegaron a la aldea donde iban, o sea, ¿llegaron a dónde? A Emaús. Y él hizo como que iba lejos, o sea, como que, chao, hasta luego, yo sigo. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos en ese momento, sí, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él en ese momento se desapareció de su vista. Él ya les había contado toda la historia, ya les mostró que era él y ahora pues tenía unas cuantas personas más que él iba a aparecer. Los dejó allí. Normalmente la cabeza del hogar partiría el pan y lo bendeciría, pero el Señor rompió el protocolo para conseguir de ellos su atención. Él se lo reveló a sí mismo. Estos no eran uno de los 12 apóstoles, pero ciertamente habían visto cómo Jesús partía el pan y él era el que llevaba la iniciativa porque él era el principal, ¿no? Y se decían entonces al uno al otro. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos estudiando la palabra. Dice que no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. No estoy seguro que Jesús hubiera tenido los rollos allí para abrir el rollo y mostrárselos, pero sí se los estaba citando de memoria. Por eso también es importante que nosotros aprendamos de memoria la palabra de Dios y enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios para que cuando sean grandes no se aparten de Él y que tengan esa herramienta para escapar de las tentaciones como hizo Jesús cuando fue tentado. Se agarró de la palabra. La palabra ardía, que es caio, significa causar que se enciendan en llamas. O sea, es como la ignición, ¿verdad? Esto explica la reacción de ellos al escuchar a Jesús enseñar, pero ellos no lo entendían, se sentían muy emocionados de lo que le estaba diciendo a este forastero, este extraño que parece que no estaba enterado de las cosas. Nuestro corazón, dice la palabra cardia, significa corazón,
pero en este caso se refiere al centro de nuestro pensamiento, no es este corazón, este aparatico mecánico, esta bomba. Se refiere a su ser interno, lo que somos nosotros, ¿verdad? Lamentablemente dice que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Engañoso quiere decir de que a veces parece bueno, y a veces parece malo, y es malo. Entonces, cuando estamos pensando que estamos haciendo todo en una forma muy altruista, o sea, pensando en los demás, resulta que lo estamos haciendo para nosotros. Hay un orgullo por allí. Pero con el corazón, con esas emociones, se perciben también las cosas de Dios, ¿verdad? Nos abría las escrituras, el Señor les abrió o explicó, la palabra es dianoigo, les abrió las escrituras, él encendió sus pensamientos con el fuego de la palabra de Dios. Aunque era tarde, los discípulos se apresuraron para ir a Jerusalén y contar las buenas noticias. Al llegar se enteraron que Pedro también había visto a Jesús. Entonces estos que habían llegado de Maús se devolvieron para Jerusalén, a donde estaban los otros apóstoles, para contarles. Levantándose en la misma hora, cuando ya Jesús se fue, después que él había partido el pan y ellos se habían dado cuenta que era Jesús, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Muestra más de que ellos no eran de los 11, ¿verdad? Los hallaron reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, Pedro, ¿verdad? Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Este es inicio nada más de todas esas apariciones especiales que el Señor hizo para estar con sus discípulos, para ratificar, y dice que más de 500 personas se le apareció el Señor a la vez. Ok, esta es una infografía que vamos a pasar rápido. Eh, en verdad no tienen que tomar fotos, etcétera. Si quieren pueden hacerlo, pero van a tenerlo en el material que les vamos a dar en el pendrive y lo van a estar en la página, en el WhatsApp de la iglesia para que ustedes lo puedan tener ya con más precisión. Ok, en Génesis 3.15 estamos hablando de la cristología, o sea, la historia de Cristo, ¿no? El Mesías. En la 3.15 que pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso lo conocemos, ¿verdad? Aquí en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y Isaac como una muestra del cordero. El cachorro de león de Judá dice que no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán todos los pueblos. En Deuteronomio 18, 15 al 19, el personaje es evidente, ¿verdad? Las tablas, los rayos y el bordón. Un profeta, un redentor, un mediador, un intercesor. Jesús profetizado por Moisés. Y recuerden que Moisés hizo la compilación de los primeros 5 libros del Pentateuco. La cristología mesiánica, este es el sumo sacerdote allí, ¿verdad? Y Jesús era el rey sacerdote. La promesa de la venida de Cristo, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será el Señor. Emanuel, ya Dios con nosotros. En la presentación del niño en el templo, ratificando a través de ¿cómo se llamaba? El que había quedado mudo. Zacarías. Zacarías, ok. Ok, en Malaquías dice que yo envío el mensajero. ¿Quién era este? Por la vestimenta, Juan el Bautista. Estamos equipados por el Espíritu Santo, según la promesa, tanto de Isaías como ¿qué pasó? En Pentecostés. Okay.
La cristología mesiánica, ya el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Jesús dando el Evangelio de las buenas nuevas. Y allí siendo recibido en el Domingo de Ramos como un rey, pero no en un caballo blanco como entraban los conquistadores, sino en un humilde pollino, un humilde burrito, para mostrar lo humilde que venía para ser sacrificado. Y en Zacarías también la parte esta del pastoreo, ¿no? Jehová es mi pastor. En Isaías 52, he aquí mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy alto. Tendrá un nombre que es sobre todo nombre. La esperanza mesiánica es que de esta simiente única que va a aplastar a Satanás, viene este rey, viene como profeta, su reino es eterno, tiene un nacimiento que es único, tiene un precursor que es Juan el Bautista. Todo para realizar y ejecutar la salvación para nosotros. Su reino es eterno y tuvo un precursor que fue Juan el Bautista, que confirmó que él era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera aparición a los discípulos como un grupo. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. Al final del domingo de la resurrección, Jesús apareció a sus discípulos que estaban reunidos, probablemente estaban en el aposento alto tratando de entender lo que había sucedido y lo que deberían hacer. Mientras ellos hablaban una de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Bueno, tenían que verlo, ¿verdad? Para calmar sus temores, Jesús les mostró las marcas de los clavos en sus manos y pies, así como también la herida de su costado, como dice ahí en Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. De primera se asustaron, pero luego ya empezaron a comprender. El cuerpo del Señor resucitado se podía tocar. Vamos a leerlo allí. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Qué muestra más clara, ¿verdad? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y ¿qué hizo? Comió delante de ellos. No era un espíritu, comía, bebía como antes. Era ser humano de nuevo 100%, pero ahora venía en forma especial y primero vencedor. Dice que también Jesús podía comer con su nuevo cuerpo y podía aparecer y desaparecer a su voluntad. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y los pies. Eso estaba en 20, que ya lo leímos. Ahora en el 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. No se puso a contarle, oye, vale, mira, de verdad que pasé un gran susto con esto, pero tuve que ir para allá, por los infiernos, y regresé. Él ya había explicado toda esa cosa y ya empezó a darle las instrucciones, porque sabía que no iba a estar allí mucho tiempo más, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo, le dio a los discípulos un don temporal. Ok, vamos a hablar de esta acción especial del Espíritu Santo que nos narran aquí. Habiendo dicho esto, dice, sopló.
y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Hay una diferencia entre esto y lo que fue ya el Pentecostés. Pero dice que yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea que esto era algo temporal, para no tener confusión, ¿verdad? Más detalles los pueden leer ustedes en todos esos versículos que están allí. Jesús no les dio autoridad para perdonar pecados, porque solo Dios tiene ese poder. Pero Jesús conectó la autoridad de ellos a la entrega del mensaje del Evangelio, que cuando se cree trae el perdón. Usted no perdona a las personas, pero usted les acerca el perdón de Dios para que ellos se la apropien, la hagan suya, ¿verdad? A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es para que no haya la mala interpretación de que entonces ahora estos pueden perdonar pecados. Imagínense lo que se hubiera armado si eso hubiera sido así. Yo creo que algunos se hubieran empezado a lucrar un poco de eso, ¿verdad? De hecho, ha habido grupos y iglesias que han hecho eso, indulgencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Bien incrédulo este Tomás, ¿verdad? No, él no quería de segunda mano creer, él quería verlo de primera mano. Bueno, más bienaventurados fueron los que creyeron sin ver, que él que cuando vio creyó. Creyó de todas maneras, ¿verdad? Pero en ese caso contrarió al Señor Jesús. Tomás no estaba dispuesto a creer el testimonio de los demás discípulos hasta que él pudiera comprobarlo por sí mismo. Pero parece que nosotros como que criticamos a Tomás, ¿no? Y cuando estamos criticando a Tomás, ¿a quién estamos criticando? A veces somos Tomáses, ¿verdad? Tomasitos, pero a Tomás al fin. La segunda aparición de los discípulos para el beneficio de Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, o sea, en el aposento alto este. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Fíjense el detalle, ¿no? La puerta estaba cerrada y el Señor apareció en medio de ellos. Tenía un cuerpo muy especial, ¿verdad? Un cuerpo que atravesaba paredes, pero cuando atravesaba no se quedaba el pescado allí, ¿no? El pescado que se comió pasó con él también. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca a tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que el Señor nos dice varias veces eso. Vamos a ser creyentes, hermano. Vamos a creerle a Jesús todo. Primero lo más importante, que Él es nuestro Salvador, pero segundo también, de que Él está con nosotros, que tiene un propósito, que Él quiere hacer que seamos mejores discípulos y que multipliquemos los discípulos, que es lo que venimos a compartir con ustedes, bajo el método que el mismo Señor Jesús enseñó. Jesús dirigió a Tomás y Jesús no había estado presente corporalmente cuando Tomás expresó sus dudas, pero en su omnisciencia Él lo sabía. No fue que le echaron un chisme los otros apóstoles, ¿verdad? Jesús amablemente le ofreció a Tomás la prueba que él quería. No fue en manera de reprensión, ¿verdad? Fue como cuando el niño va y le va a meter el dedo al enchufe. Y tú le explicas que no, mi amor, por esto, ta, ta, ta. Algunos usan otro método, ¿no? Pero si ya es un niño más grande, es más fácil de explicarle. Tomás había nacido de nuevo bajo la dispensación de la ley, pero era un creyente que dudaba. Después de la resurrección, el mensaje del Evangelio incluyó la creencia en la resurrección. Ajá. Esto está, bueno, el credo de los apóstoles es relativamente completo, ¿verdad? Tiene, excepto aquella parte cuando ya habla de la Santa Iglesia Católica Romana.
pero es que Jesús había de nacer, morir, pero completó la obra al resucitar. Entonces nosotros no podemos predicar el Evangelio sin la resurrección. La resurrección es el mismo Evangelio, porque solo Jesús podía haber hecho eso. Él venció la muerte, lo demostró, porque Él está vivo. Después de la resurrección, el mensaje del Evangelio incluyó la creencia en la resurrección. Tomás nunca testificaría de Cristo si seguía dudando de la resurrección. El texto indica que Tomás no tocó al Señor, sino que simplemente lo miró y creyó. Ajá, fíjese. Fue tan audaz en lo que dijo que luego no fue capaz de hacerlo. Sí, Señor, está bien, no tengo que hacer eso, disculpa, perdóname. Y pienso que a partir de allí fue un creyente practicante. Entonces dice que Tomás respondió y le dijo las palabras correctas, ¿verdad? Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros somos parte de ellos. Nosotros no lo vimos, pero le creímos. Y para efectos prácticos tiene el mismo resultado. Jesús le dijo a Tomás que los que creen basándose únicamente en el mensaje de la palabra de Dios sin pruebas físicas serán bendecidos. La fe no es un pensamiento irracional contrario a la evidencia, sino un pensamiento racional basado en hechos históricos que sucedieron en la historia del espacio y del tiempo y que son los que tanto nos dice la palabra como está en este tipo de material que estudiosos hacen, guiados por el Señor para enseñarnos a ser discípulos y a hacer discípulos. La fe no es un salto en la oscuridad intelectual, sino una aceptación razonable de la evidencia bíblica. Lo que tenemos es que creer que la palabra es cierta y todo lo que está ahí narrado es cierto.